Teleimpacto, lo que necesitas saber. Deslenable como esta, no se reedite. Buenas noches, amables televidentes. Gracias por estar ahí, esperando siempre el mejor programa de televisión de la República Dominicana, Dando en el Clavo TV, que transmitimos lunes, miércoles y viernes de 7 a 8, aquí en Teleimpacto. Dando también las gracias a Dios por la oportunidad de un día más de vida. Y el maestro Porte hoy no está, está en trabajos fuertemente ahí en el Ministerio de Medio Ambiente. Le auguramos muchos éxitos, ya que él se lo merece. Es un profesional a carta cabal. Donde quiera que esté el maestro, que siga tirando para adelante. Hoy, señores, estamos con el doctor Contreras, que es el experto en ozonoterapia, el científico, como le hemos bautizado aquí. Doctor, buenas noches. Está su público. Gracias, buenas noches, amigos televidentes, lo de aquí, lo de allá. Gracias por compartir con nosotros estos minutos, que seguiremos hablando, como el viernes pasado, de un tema de interés para ustedes. Un tema de interés que tiene que ver, que está relacionado con lo que nosotros trabajamos, orientamos, educamos y promovemos. La ozonoterapia, esa técnica que ha venido a revolucionar la medicina en los últimos 100 años, pero que en Latinoamérica y fundamentalmente en República Dominicana se viene trabajando en las últimas 3 décadas. Esta técnica que se puede utilizar para un número importante de patologías sin complicaciones importantes. Doctor, hoy tenemos un tema muy interesante, como todos los temas que usted siempre viene aquí a desarrollar y a educar a nuestro pueblo dominicano. Hoy, doctor, tenemos un tema que es sobre la artrosis. ¿Qué es la artrosis en el cuerpo humano, doctor? Mira, el viernes pasado estábamos hablando de bursitis, que es un trastorno que tiene que ver con muchos dolores, que puede producirse en cualquier articulación. Y los televidentes, las personas que nos siguen, que ven el programa, estuvieron llamando en el transcurso de la semana y preguntaban que qué relación había de la bursitis y la artrosis, cuál es la diferencia. Y entonces nosotros le dijimos, bueno, pues sintonicen nuevamente, como es de costumbre, que ustedes siempre están lunes, miércoles y viernes. Fijos ahí, dando en el clavo en este canal, que tenemos la ventaja de que esta señal llega a todo el territorio nacional. Las llamadas vienen de La Romana, pero también vienen de Puerto Plata, pero también vienen de Monteplata, Yamasá, Yaguana, Sabana Grande de Boyá, y también vienen del sur profundo, del sur corto, Baní, pero también vienen llamadas de Neiva. Es decir, de todos esos lugares nos han estado llamando, y entonces nosotros, bueno, pues vamos a hablar de artrosis hoy. La artrosis no es más que un proceso degenerativo de la articulación. Esa imagen que ustedes están viendo en pantalla es una artrosis de cadera, que es una enfermedad que es más frecuente de los que la persona piensan, porque a veces tienden a hacer el diagnóstico diferencial y la mayoría de la gente cuando le da dolor, por ejemplo, en la cadera, lo primero que piensa es en hernia discal, pero a veces ese dolor, ustedes ven cómo está este paciente refiriéndose, se agarra del lado donde está la molestia y mucha gente tiende a confundirlo. No, es una hernia discal, no, es una ciática, no, eso es
una contractura muscular, no, es un proceso degenerativo que se produce a nivel de esa articulación, de una de las articulaciones más grandes que tiene el organismo, esa cabeza del fémur, donde se inserta ahí en el coxis, en ese hueso que es el soporte de la columna vertebral. Ahí, en ese hueso, termina la columna vertebral. Y por eso ustedes ven que un trastorno que se produce en la parte superior de la pierna o del músculo, entonces le da dolor a la persona y siente dolor en la parte posterior, inferior de la espalda. Pues eso no es exclusivo de esta articulación, sino que la artrosis puede afectar cualquier articulación, así como decíamos nosotros de la bursitis, que puede ser la bursitis de hombro, la bursitis de cadera, la bursitis de rodilla. Asimismo, la artrosis se produce en cualquier articulación del cuerpo. Y esta es una de las más comunes conjuntamente con la artrosis de rodilla. ¿Por qué? Porque estas son las dos articulaciones que más presión reciben. Tanto la articulación de la cadera como la articulación de la rodilla. Es decir, la rodilla soporta el peso del cuerpo desde la rodilla hacia arriba. La cadera, esa articulación de la cadera, soporta todo el peso del abdomen, del tórax, del cuello y de la cabeza. Entonces, por eso son las articulaciones más vulnerables para padecer algún tipo de trastorno, ya sea una artritis, ya sea una artrosis, ya sea una bursitis. Okay. Doctor, veo con mucha frecuencia que las personas sufren de artrosis. Como usted manifestó, esos dolores tienden a confundirlos, depende en qué parte del cuerpo. Pero, ¿quiénes son los que más padecen este tipo de enfermedad, doctor, por favor? Es una enfermedad degenerativa que es frecuente después de los 45 o 50 años. Eso no quiere haber dicho que una persona joven, como los muchachos que trabajan aquí en el canal, los camarógrafos, nuestro máster, no pueden padecer la enfermedad, pero es frecuente, es más frecuente a partir de los 45 a los 50 años. Mientras más edad más avanzada esté la persona de edad, más vulnerable, más frecuente es que estas enfermedades se produzcan, porque se produce una degeneración, como dicen los campesinos míos de allá de Yamasá, Los Botados. Ustedes saben que yo soy un campesino de allá de Yamasá, Los Botados, de los Botados. Dicen, hay un desgaste de la articulación. Entonces, las personas de mayor edad son las que están más vulnerables a padecer esto. Hay enfermedades que tienden también a producir, por ejemplo, el paciente que tiene una artritis, que produce dolor, igual que la bursitis, igual que la artrosis, la persona que tiene trastornos hormonales, y la enfermedad, la epidemia del siglo, la obesidad. Los pacientes obesos, por recta obligación, van a tener una predisposición a padecer de esta articulación, porque nosotros hablamos de este trastorno, porque nosotros hablamos de que soportan el peso, y mientras más peso tiene la persona, más vulnerable se convierten las articulaciones, como las articulaciones que ustedes están viendo en pantalla, la articulación de la cadera, como la articulación de la rodilla por el peso. El sexo femenino es mucho más vulnerable. También las personas que tienen enfermedades de metabolismo también van a ser muy propensas a padecer este tipo de enfermedad. Doctor, ¿quién es más vulnerable entre el hombre y la mujer? Ya usted manifestó que la mujer, pero ¿por qué la mujer es más vulnerable a sufrir artrosis? Mira,
los cambios hormonales que se producen mensuales en la mujer cada 28 a 32 días, eso la induce a la mujer a padecer un sinnúmero de enfermedades, pero también lo que es el parto también va a contribuir a que la cadera de la virgen no es la misma que la cadera de la mujer que sexualmente activa, pero tampoco esa mujer activamente sexual no es la misma que la mujer que tiene 1 o 2 embarazos y además da a luz. No es lo mismo, no es el mismo trauma que la mujer que se le hace una cesárea que la mujer que hace a luz por un parto normal, fisiológico. Doctor, ¿cuál es el diagnóstico específico de la artrosis para no, como dice el pueblo dominicano, para no confundirlo con otro tipo de enfermedades? Mira, para hacer el diagnóstico de cualquier enfermedad, nosotros nos enseñaron en la universidad unas materias que se llama semiología médica porque está dentro del currículo de la enseñanza del profesional de medicina, que hay varios puntos importantes que el médico debe tener pendiente para hacer el diagnóstico. Lo primero es una buena historia clínica, es fundamental. Y además, una buena palpación, es decir, tocar al paciente. Son dos condiciones sine qua non que debe tenerse pendiente para hacer el diagnóstico de cualquier enfermedad. Además de eso, el 85% de los diagnósticos se pueden hacer por estas dos vías, es decir, una buena historia clínica y un buen examen médico. A esto, entonces, nosotros le podemos agregar lo que son los estudios de imagenología que en estos últimos años ha venido a desempeñar un papel muy importante en lo que es la medicina. Y nosotros, aún siendo un país tercermundista como es República Dominicana, nosotros tenemos las ventajas que no tienen otros países del contorno, que nosotros podemos accesar a todos los medios de imágenes, es decir, desde una resonancia magnética a una tomografía de diferentes dimensiones, sonografía, mielografía, una serie de estudios que podemos hacerle al paciente para contribuir para hacer el diagnóstico. A esto nosotros le agregamos también los estudios de laboratorio, entiéndase, hemograma, glicemia, perfil lipídico, proteína C reactiva, eritrosedimentación, todas estas pruebas que están dentro del protocolo que debe hacerse a todo y cada uno de los pacientes cuando va a la consulta. Nosotros por eso, cuando el paciente llama a la secretaria nuestra para hacer una cita, la secretaria le dice lo que debe llevar, porque si el paciente ya tiene todo eso, lo único que nosotros hacemos es evaluar eso y si no lo tiene, entonces le hacemos la indicación. ¿Por qué? Para no caer en lo que tú planteabas cuando hacía la pregunta, no cometer error, porque si tenemos un diagnóstico equivocado, vamos a implementar un programa, un protocolo equivocado y los resultados que espera el paciente y que espera el médico no van a ser lo mismo porque partieron de una primicia equivocada y por cierto van a tener resultados equivocados. Por eso les recomendamos a todos los pacientes, a todos los familiares de los pacientes y por supuesto a todos mis estudiantes que le hagan una buena historia clínica, un examen médico al paciente y su estudio de imagenología y los estudios de laboratorio correspondientes. Tenemos la ventaja también que en República Dominicana tenemos muy buenos laboratorios para hacer esos estudios, tanto en el sistema de salud
nacional del Estado como el sector privado. Tenemos muy buenos, sin mencionar nombres porque no tiene ningún compromiso con el programa. Si cualquiera de esos laboratorios importantes, Patria, Referencia, Amadita, nosotros lo hubiéramos mencionado si ellos estuvieran aquí. Así es. Doctor, muy interesante el tema. Vamos a una pausa comercial y en breve regresamos. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Cada gota de agua que producimos cuenta y cuesta mucho llevarla hasta tu casa. En Coraabo estamos trabajando para lograr que todos tengamos un servicio eficiente de agua potable. Ahorremos agua para que todos podamos tenerla. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica, Coraabo. Farmacia Matsin, de todo para tu salud. Medicamentos originales, recibimos seguros médicos, cajero automático, además perfumes, regalos, copias, aceptamos todas las tarjetas de crédito, servicio a domicilio. Farmacia Matsin, de todo para tu salud. Charles Tegor 75, al lado de Más Postre, 809-592-6837. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Para una exquisita degustación, Max Postres, pastelería, panadería, bizcochos para toda ocasión. Además, buffets y picaderas, todo elaborado con la más alta calidad de higiene. Max Postres, pastelería, panadería, Avenida Charles de Gaulle 73, al lado de la farmacia Maxim. Teléfono 809-245-8209. Señores, Autorepuesto Bellocampo, ese nombre que no se le olvide. Si usted quiere comprar piezas de vehículos originales en buen estado, ya sea de Daihatsu, Suzuki, Hyundai, las mejores piezas, usted tiene que ir a Autorepuesto Bellocampo. Ahí está Eduardo Vallejo Bautista. Usted dice que va de aquí, de Dando en el Clavo, y le hacen un gran descuento.
Autorepuesto Bellocampo. Está en la avenida A, número 106. Eso es cerca de la entrada de vivienda. Eso es, todo el mundo conoce ese autorepuesto. El número es 809-595-8805. 809-595-8805. Autorepuesto Bellocampo. Señores, seguimos con la cátedra del científico, el doctor Contreras, hablando esta noche de artrosis. Es una enfermedad que muchas personas la padecen en nuestro país. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de la artrosis? Porque como se parece a otras enfermedades, los síntomas específicos de esa enfermedad. Por eso es interesante que hay que hacer siempre el diagnóstico diferencial, porque uno de las que llama la atención al paciente y al médico es el dolor. Que ese dolor, un dolor pulsante, algunos autores lo llaman exquisito, pero que no hay dolor, ningún dolor puede ser exquisito, ¿verdad? Exacto. Es un dolor pulsante, que ese dolor puede ser localizado, como ustedes están viendo en pantalla, que esta señora se lleva las manos hacia la cadera derecha, pero que también puede irradiarse hacia la parte inferior, como la próxima imagen, señor director, la próxima imagen, puede irradiarse hacia el muslo. Miren aquí, en la parte inferior de la nalga, en la parte externa del muslo y en la parte anterior del muslo. Es decir, que no solamente se localiza el dolor en la parte alta de la cadera, como este señor que ustedes ven sentado en la imagen del medio, sino que el dolor puede irradiarse. Y por eso, porque ese dolor se irradia hacia abajo, entonces muchos pacientes le dicen, doctor, yo tengo una ciática. Pero no es la famosa ciática, porque la ciática es una compresión del nervio ciático cuando sale a los niveles de sus raíces. No, es por el proceso degenerativo, el proceso inflamatorio que está sucediendo en toda esa articulación, y entonces produce el primer síntoma, que es dolor. Esto puede conllevar al paciente a que además de dolor, se le tenga una menor capacidad para mover ese miembro. Es decir, la persona va a tener dificultad para caminar, inclusive puede llegar a terminar este paciente en una silla de ruedas. Aquí ustedes están viendo esas imágenes bellísimas, donde ustedes ven la articulación, donde se produce la lesión. Si esto no hacemos un tratamiento adecuado, entonces el paciente termina en manos del cirujano. Como yo tengo un principio, me decía un paciente que hace 22 años, yo le dije, el fracaso del médico es cuando el paciente termina en la mano del cirujano. Y él me recordó eso el lunes pasado. Me dijo, usted me dijo eso hace 22 años. Y por eso yo me he cuidado y siempre vengo, no importa que esté en Estados Unidos, vengo de usted. Porque usted me dijo que si fracasaba, si yo terminaba en cirugía, era un fracaso suyo. Eso hace 22 años, cuando yo estaba en las Máximo Gómez. Y todavía, gracias al Señor, él no ha tenido que visitar al cirujano por su problema de traumatología. Doctor, ya que hablamos de los síntomas, por favor, si usted nos puede mencionar ahora las complicaciones de la artrosis en los seres humanos. Bueno, de eso mismo era que estábamos hablando, que una de las complicaciones es que la articulación se puede degenerar y tener que hacer una cirugía. 2, este paciente puede perder la capacidad o la forma de desplazarse. Puede quedar inclusive este paciente
quedar inválido o terminar en silla de ruedas o terminar caminando con muleta. Por eso nosotros les recomendamos a los pacientes, como la medicina ha estado evolucionando en los últimos años y más como ya todos los países están en busca de una medicina alternativa, porque ahora tenemos una medicina alternativa que ha contribuido mucho a que estos pacientes que sufren de enfermedades generativas, por ejemplo, hace un tiempecito, cuando el paciente llegaba a un médico con este tipo de problemas, le decía, usted lo que tiene que hacer dos cosas, o vive toda la vida con su dolor o se opera. Vamos a hacerle un reemplazo de cadera. Yo tengo mucha experiencia con eso porque justamente mi tesis fue reemplazo de cadera que la hicimos en el 80 en el 81 en el Darío Contreras, y sabemos la cantidad de pacientes que se operaban para reemplazar la cadera. Justamente una de las primeras causas era por artrosis de cadera, y ahora nosotros tenemos lo que estas técnicas que han venido a revolucionar relativamente la medicina. Es una técnica que la utilizan mucho los atletas porque padecen mucho, son muy vulnerables a padecer trastorno osteomuscular, pero que también el individuo común la está utilizando en los países desarrollados como Estados Unidos, Europa, Rusia, y en los últimos años nosotros, los países en vía desarrollada, estamos utilizando esta técnica con resultados de bueno a excelente. Doctor, siempre hay televidentes nuevos que se unen y que disfrutan de nuestro programa. Es bueno explicarles a ellos en qué consiste la ozonoterapia. Mira, la ozonoterapia es una técnica antiquísima, pero que a partir de la Primera Guerra Mundial fue que tuvo su gran auge. Un médico alemán, por accidente, se puso en contacto unos pacientes con un lodo, y ese lodo tenía ozono, y vieron que esos pacientes no se infectaban. Y entonces él empezó a utilizar ese gas para esos pacientes que estaban infectados, y vio que habían resultados favorables. El paciente evolucionaba mejor. Cuando eso no teníamos la ventaja que tenemos ahora con respecto a los usos de los antibióticos. En esa época no se conocían, todavía no se habían descubierto los antibióticos, y a partir de ahí empieza a utilizarse la ozonoterapia, no solamente para tratar enfermedades infecciosas, sino un número importante de enfermedades, tanto traumatológicas como enfermedades degenerativas. Empezamos a utilizar la ozonoterapia, que es la mezcla de dos gases. Yo le digo siempre que el ozono se adquiere con tres elementos: una fuente de energía, una fuente de oxígeno clínico y una fuente generadora de ozono. Esa mezcla de un 95% de oxígeno clínico con 5% de ozono, nosotros podemos aplicarla para un número importante de enfermedades. Nosotros hablamos hace 10 años, Porti y yo, que la podemos utilizar de 252 enfermedades. Hoy, los organismos internacionales que tienen que ver con la ozonoterapia y que tienen que ver con la salud, no certifican justamente lo que nosotros planteamos hace muchísimos años en la escuelita de ozonoterapia, que era un canal que estábamos Porti y yo en la zona oriental. Es decir, todos los canales de la zona oriental, Porti y yo los recogimos. El 10, el 12, todos los canales, nosotros los recorríamos en algún momento, y entonces ahí fue que nació la escuelita de la ozonoterapia, que hoy ha dado muy buenos resultados a República Dominicana, porque gracias a estos programas
ha llegado una alternativa. Los dominicanos saben, tanto los médicos como los estudiantes, como los pacientes, que tienen un arsenal ya en sus manos, a diferencia de todas las otras cosas, los analgésicos, los esteroides, los antibióticos y un número de productos que utilizan el médico convencional, pero saben que ya tienen una herramienta más que pueden mejorar la calidad del paciente. Doctor, vamos a invitar a todo el público televidente para que, si quieren hacerle una pregunta al científico de la sonoterapia, doctor Contreras, puede marcar el 809-531-7400, cualquier pregunta que sea relacionada con el tema específico que el doctor tiene, que es el... O si quieren hacer cualquier pregunta con cualquier otra de pregunta salud, no tenemos ningún inconveniente. Exacto. Si no tenemos la capacidad, simple y llanamente dotamos las heces y se las traemos después, también hacemos las investigaciones, porque... Así es. También, doctor, ¿cómo la sonoterapia directamente trabaja en la artrosis y cómo es el tratamiento específico? Mira, la ozonoterapia, siempre decimos, cuando nosotros estamos hablando de enfermedades traumatológicas, enfermedades que tienen que ver con hueso, músculo y tendones, que la acción dual que tiene el ozono es una herramienta extraordinaria para este tipo de enfermedad. Es decir, ¿cuál es la acción dual? El ozono es el analgésico y antiinflamatorio más potente que existe encima de la tierra y por debajo de los cielos. No existe ningún producto conocido hasta ahora que sea tan potente como analgésico y antiinflamatorio como el ozono. No existe, no lo pueden comparar. Ninguno de esos productos que están en el mercado, que por cierto hoy uno de los estudiantes que nosotros tenemos vino de Estados Unidos y hoy nosotros revisando una literatura de un libro que él trajo de los efectos secundarios que producen los medicamentos, nosotros estábamos viendo lo que produce un diclofenac, que es un genérico, y los efectos que producen las aspirinas. La muerte que producen ambas esos productos durante el año en los Estados Unidos. Y eso es extraordinario. Entonces, este producto que es analgésico y antiinflamatorio no hay posibilidad que produzca un efecto que comprometa la vida del paciente. Esa es de las ventajas que tiene el ozono. Entonces, como analgésico antiinflamatorio, es una de las ventajas que lo podemos utilizar. Pero ¿cuál es la otra ventaja que tiene el ozono en estos tipos de enfermedades? Es que tiende a mejorar lo que es la disponibilidad de oxígeno a nivel sistémico y a nivel local. Y esto va a contribuir a que tienda a producir una regeneración de esa articulación. Recuérdese que nosotros estamos hablando de una enfermedad degenerativa. Entonces nosotros ahora vamos a regenerar, por eso le hablamos a los pacientes que es un proceso. Lo primero que nosotros vamos a lograr en los primeros días del paciente es que mejore, desaparezca el dolor, que desaparezca la inflamación. Como tenemos un analgésico antiinflamatorio, el ozono le va a quitar la inflamación y le va a quitar el dolor. Para entonces, en la segunda etapa, que venga ya más al paso, más lento, el proceso regenerativo. Pero además de eso, el ozono no solamente se limita a lo que es lo que tiene que ver con como antiinflamatorio, como analgésico, regenerativo, la disponibilidad del oxígeno sistémico y local, sino que va a mejorar el paciente su sistema inmunológico. Y cuando nosotros mejoramos el sistema inmunológico de cualquier tipo de paciente, esto va a contribuir a que el paciente tenga la capacidad de resistir cualquier agresión,
ya sea por una agresión por un virus, ya sea por una bacteria, ya sea por una espora, ya sea por células internas, células dañinas que estén dentro del organismo, el mismo organismo va a tender a rechazar esas células, esas bacterias, esos virus y eso otro. Vamos a encontrar que cuando aplicamos ozono vamos a tener una mejoría de la calidad de vida del paciente. Doctor, ¿se puede combinar la ozonoterapia con otros tratamientos convencionales? Muy buena pregunta, Fran. Excelente pregunta. Hoy justamente yo tengo una paciente que viene de un pueblo y ella tiene justamente la segunda semana con nosotros, con una artrosis de cadera, artrosis de rodilla y artrosis de tobillo. Y los familiares me preguntan, mire doctor, ella me dice que los dolores de la rodilla desaparecieron, pero que le queda todavía dolor de la pierna izquierda y un poquito en la cadera. Pero que ella, desde que empezó el tratamiento, dejó los medicamentos que estaba usando. Inmediatamente se inició el tratamiento con usted, ella, sin que usted le dijera que dejara los medicamentos, ella lo dejó. No. No hay que dejar los medicamentos. Los medicamentos los vamos a dejar cuando el ozono vaya tomando el control de la enfermedad. Por eso nosotros decimos que cuando el paciente inicia un tratamiento con ozono, lo primero es que la demanda de medicamentos va a disminuir, porque va a consumir menos medicamentos hasta que nosotros conseguimos una mejoría en el paciente y el paciente deja los medicamentos. Lo que nosotros le quitamos al paciente y tenemos que quitarlo controlado son cuando el paciente nos llega consumiendo esteroides, porque nosotros somos radicales en contra de los esteroides por todos los efectos que produce, pero los médicos que están viendo el programa saben, que yo sé que me van a llamar ahorita si digo lo contrario, que no puedo quitarlo bruscamente, porque usted sabe lo que producen los esteroides cuando usted los quita bruscamente. Entonces hace un brote el paciente y entonces la situación entonces es peor. Entonces lo que hacemos es que vamos retirando tanto los analgésicos como antiinflamatorios, como los esteroides que lo ponen con estos fines. Doctor, permiso, tenemos una llamada. Lentamente. Buenas noches, a su orden. Gracias. Sí. Buenas noches. Buenas noches, ¿De dónde nos llaman? ¿Quién nos llama? A ustedes y al ausente. Ya Franklin me conoce. Sí, doctor. Sí, ese Franklin, sí, de aquí. Tocayo. Sí, doctor. Sí. Usted sabe que uno va cumpliendo años. Y llega un momento, en un año de eso es después de los estados, de la vida, después de los 60, la vida de dolor. Entonces, hay un año en que uno no siente esos dolores, pero si usted se acuesta boca arriba, duerme bien, no le duele nada. Si sube una pierna un poco ladeada arriba de la otra, de buena primera, o le da calambre o le duele un poco el hueso adentro. Una vez usted vuelve y quita esa posición, automáticamente se va quitando y desaparece el dolor. Entonces, lo importante es usar el ozono a partir de ese tiempo donde ya usted, por ejemplo, la pierna, usted siente que no la está tirando con esa rapidez, como si fuera marchando, o ya usted se está convirtiendo en viejo. Es ahí donde se debe usar el ozono para normalizar todo, o uno debe esperar que le dé un dolor de eso, que ya tenga que andar con un bastón para poder darse. Buena pregunta. Eso es muy interesante lo que tú estás planteando. Primeramente, gracias, Franklin, primeramente darte la gracia. Segundo, decirte que tú has planteado algo, los años no vienen solos. No solamente los años van a traer la experiencia que traen los años, no es lo mismo el hijo mío, la experiencia que tiene, que está
que tiene varios años, 5 o 6 años ejerciendo la medicina, que nosotros que tenemos un paquetón de años. Entonces los años no solamente traen la experiencia, sino que también traen una serie de enfermedades que son enfermedades degenerativas, como es la que estamos tratando. Lo importante que ha dicho Franklin es, no esperemos que tener la enfermedad para empezar a hacer este tratamiento como esto, porque una de las cosas que tiene la ozonoterapia es que usted puede hacerla preventivamente. Eso es lo importante. Preventivamente, antes de acudir, porque cuando nosotros tenemos programas para tratar a los usuarios, no vamos a decir pacientes porque no son enfermos, no son enfermos porque están haciendo un protocolo como preventivo para evitar que estas enfermedades se inicien temprano o contribuir o que no aparezcan nunca. Y eso es muy importante. Gracias, Franklin, por tu aporte. Maestro, nos vamos ahora a una pausa comercial y en breve regresamos. No se muevan. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Cada gota de agua que producimos cuenta y cuesta mucho llevarla hasta tu casa. En Coraabo estamos trabajando para lograr que todos tengamos un servicio eficiente de agua potable. Ahorremos agua para que todos podamos tenerla. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica, Coraabo. Farmacia Matzin, de todo para tu salud. Medicamentos originales, recibimos seguros médicos, cajero automático, además perfumes, regalos, copias, aceptamos todas las tarjetas de créditos, servicio a domicilio. Farmacia Matzin, de todo para tu salud. Charles Tegor 75, al lado de Más Postre, 809-592-6837. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Para una exquisita degustación, Max Postres, pastelería, panadería, bizcochos para toda ocasión. Además, buffets y picaderas, todo elaborado con la más alta calidad de higiene. Max Postres, pastelería, panadería,
Avenida Charles de Gaulle 73, al lado de la farmacia Maxine. Teléfono 809-245-8209. Señores, como siempre recordándole que si usted quiere estar informado de todas las noticias nacionales e internacionales y las deportivas también, entre al periódico digital dandoenelclavodigital.com, el mejor periódico digital, no solamente del momento, sino el más completo. Si también quiere saber de las noticias policiales, DNCD, Santo Domingo Este, las provincias, ahí está dandoenelclavodigital.com, dirigido por el maestro Francisco Portes Bautista. Así que entre y entérese de todo lo que pasa. Doctor, aquí el tema muy apasionado de la artrosis. Conozco varias personas con ese problema, doctor, pero explíquele por favor a los ciudadanos dominicanos cómo se usa la ozonoterapia y específicamente cómo se usa la ozonoterapia en esta enfermedad de la artrosis. La ozonoterapia tiene la ventaja que nosotros podemos utilizarla por todas las vías. Podemos utilizarla por vía sistémica y la podemos utilizar por vía local. Cuando hablamos de vía sistémica, es decir, que nosotros podemos utilizar el ozono por vía endovenoso, fundamentalmente como son la autohemoterapia mayor, eso que ustedes están viendo en pantalla son parte de las vías que se puede utilizar la ozonoterapia. La podemos utilizar por vía rectal, por vía intramuscular, por vía vaginal, uretral. Por ejemplo, una técnica que nosotros utilizamos mucho con los pacientes que tienen hiperplasia prostática, cistitis o cáncer de próstata es la vía vesical. Y una técnica que se está utilizando mucho ahora en Europa y Rusia es la vía intraperitoneal, una técnica muy interesante para tratar pacientes principalmente con peritonitis y cáncer intraabdominal. También la podemos utilizar en intraarticular en los pacientes que tienen trastorno osteomuscular. La podemos aplicar también intradiscal para vertebrar. Y en el caso que nos ocupa hoy, nosotros podemos utilizarla por tres vías fundamentalmente. Nosotros podemos abordar la lesión directamente, es decir, si tenemos una artrosis a nivel de rodilla, podemos abordar la rodilla por la diferente dimensión de la rodilla, supracondial, infracondial y lateral izquierdo y lateral derecho. También podemos, a este mismo paciente podemos aplicar ozono por vía rectal como si fuera sistémico. Y también lo podemos utilizar lo que son los famosos sueritos ozonizados, que es una técnica que desarrollaron los rusos y que relativamente nosotros los dominicanos nos hemos apropiado de esta técnica porque viene a sustituir de una u otra manera la autohemoterapia mayor. Va a ser los mismos efectos que la autohemoterapia es mayor sin el costo que conlleva lo que es la autohemoterapia mayor cuando utilizamos los sueritos ozonizados, que es una técnica que se le aplica 250 cc a un paciente en 20 a 25 minutos. Doctor, tengo un caso específico de una vecina que ella la operaron de cadera hace 6 meses, la operaron de su segunda operación de cadera. Llevan dos operaciones y su primer diagnóstico fue artrosis degenerativa. Recuerdo cuando lo vi, ella ha presentado dolores en la segunda operación y todavía no camina correctamente. Ella si hubiera accedido a la ozonoterapia, ¿hubiera evitado la operación, doctor? Lo primero es que hay que ver el nivel degenerativo que la paciente llegó al médico que le recomendó
la cirugía. Porque ahí, por ejemplo, nosotros estamos utilizando el ozono, pero hay otras técnicas que nosotros podemos utilizar acompañados con el ozono, como el plasma enriquecido con plaqueta ozonizada para regenerar la articulación. Pero, repito, hay que ver el estado en que está el paciente. ¿Por qué hablo de esto? Porque nosotros, por ejemplo, podemos indicarle ozono con plasma enriquecido con plaqueta ozonizada a estos pacientes, dependiendo, por ejemplo, aquí ustedes ven, mira aquí hay un reemplazo ya. Aquí ya ahí fracasó el médico. Ya, muy bien. Ahí fracasó. Tuvieron que hacerle un reemplazo a la paciente o al paciente. En este caso, la paciente. Tuvieron que hacerle la prótesis de osteomur, que es así que se llama. Eso es porque el estado en que llegó el paciente posiblemente era había una degeneración muy marcada y ya no podía regenerarse esa articulación. ¿Qué es lo que sucede? Que esta paciente va a seguir padeciendo de dolor. Hay pacientes que se operan y continúan padeciendo de dolor. ¿Por qué? Porque a veces el paciente hace una fibrosis y esa fibrosis produce tanto dolor igual que el mismo problema. Y estos pacientes se van a mejorar mucho cuando se le aplica la ozonoterapia. Doctor, vamos a recordar a todo el público dónde está su consultorio, cuáles son sus números. Aquí tenemos que el doctor Antonio Contreras Berroa está en la avenida Independencia, número 603, en Gascue. Me parece que hay un slide, una diapositiva que tiene la dirección. Sí, por favor. La última. Estamos en la Independencia 603, Gascue. Y me pueden llamar a mi teléfono celular 809-258-4744. O también el consultorio que es 809-686-3902. También, doctor, con esta cátedra que usted ha dado hoy de la artrosis, nosotros queremos felicitarlo, ¿no? Cuando utilicé el término de maestro, yo tengo la virtud de que estoy rodeado de dos maestros, de un maestro de la palabra como es Francisco Porte Bautista y un maestro de la comunicación. Sí, y un maestro de la sonoterapia, que es el pionero aquí en República Dominicana. Pero sería bueno dejar el maestro solamente a un solo. A Francisco. No, a nuestro creador. Sí, señor, también. Al maestro Jesucristo. Ese es el número uno. El único maestro. Después nosotros somos discípulos. Así es. Sí. Doctor, muchas gracias por explayar aquí sus conocimientos para que el público dominicano se vaya formando y que con Dios delante seguiremos aquí con el doctor dando cátedra de la sonoterapia en el país, que es una revolución que, como dice el doctor, avalado en los Estados Unidos y avalado en la Unión Europea. Así que, doctor, muchas gracias, buenas noches y buenas noches a todo el público televidente y pasen buen fin de semana. Deslenable como esta, no te reedites. Yo quería seguir estudiando, pero mi madre me dijo, no se puede, porque no hay intérprete. Y yo me sentía frustrado.
seguimos buscando y encontramos esta escuela, gracias a Dios. Y gracias al gobierno que abrió esta oportunidad. En los gobiernos del presidente Danilo Medina, Santiago ha recibido 1.348 nuevas aulas. La jornada escolar extendida, el tiempo que antes pasábamos tal vez en las calles, hemos podido saber aprovecharlo estando en nuestra institución. Es más asequible para ellos poder llegar y no tienen que trasladarse a otro sector para poder recibir la clase. Se le está dando alimentos, se le está dando educación. Me ha beneficiado económicamente de mi trabajo, los niños, que ahora se alimentan mejor. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Mi meta es hacerme profesor para niños y adultos sordos. Ministerio de Educación. Avance energético, porque el cambio empieza con una mejor energía. Como parte de los avances del sector energético está el programa de rehabilitación de redes eléctricas, que inicia su segunda fase de optimización con una inversión de $358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, dentro de los cuales 47 ya se están trabajando. Con esta iniciativa contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Altiz, más que una empresa de telecomunicaciones, es un camino lleno de beneficios disponibles para todos. Ahora, en tu plan residencial y móvil, acumulas más fidepuntos que puedes convertir en paquetes de internet, minutos y roaming. También paquetes de canales HD y mucho más. Aquí, la tecnología, el entretenimiento, la conectividad y las mejores ofertas del país se unen en un solo lugar. Bienvenidos a un nuevo camino. Bienvenidos al Altiz. ...501-9753. Río Chabón. Se venden 40,000 metros cuadrados en Boca de Chabón. Con espectacular vista a la desembocadura del río Chabón. Propio para proyecto turístico o de villas. A solo 10 minutos de la Autovía del Este. Y muy cercano a los aeropuertos internacionales de La Romana y Punta Cana. Para más información, llamar al 809-531-7400 o al 809. Cadaqués Valladolid. Lujoso apartamento en las instalaciones del hotel y condominio Cadaqués Valladolid. Apartamento amueblado con 86.76 metros cuadrados. Con 2 habitaciones. Baño,
balcón y un baño en la habitación principal. Cocina, amplia sala, lujoso ascensor y un parqueo privado. Un pequeño balcón con agradable vista. Cuenta con área de piscina, restaurante y una gran área recreativa frente a la playa Cadaqués. Para más información, llamar al 809-531-7400 o al 809-501-9753. Guavaberry, grandioso apartamento en Guavaberry Golf y Country Club. Brisas de Guavaberry. Con 140 metros cuadrados. Amplia sala. Cocina. Comedor. Balcón